Nicolás Crepla, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, para evacuar todas las dudas que hay en el distrito a propósito del tema vacunación. Crepla, Dominique Merger, Diego Schumann, lo estamos saludando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, básicamente por ahí es una nota que va a transitar no de la manera habitual, sino de alguna manera de forma colaborativa con los oyentes que tienen muchas dudas. Yo creo que hay muchas que ya ha explicado usted, viceministro, pero ordenemos un poquito más y volvamos a explicarlas porque evidentemente hay mucha gente que todavía duda respecto a muchos temas. Así que lo invito, si quiere, una primera pregunta que nuestro operador pone en el aire de un oyente para ir evacuando estas dudas. Dale. Hola, buen día, chicos de Continental. Soy Ana Gómez de Villaluz Uriana. Tengo 51 años y hace unos par de meses que me anoté para vacunarme y todavía no hay nada. No me llamaron y yo sé que hay gente mucho menor que yo que ya se vacunaron. ¿Qué pasa? Bueno, yo sumo varias, porque creo que la gran mayoría va en este sentido, ¿no? Hay gente que me dice, se cumplen 3 meses desde que recibí la primera dosis de AstraZeneca y no tengo turno para la segunda dosis. Vamos a tratar de responder todas estas inquietudes en una sola respuesta, porque la misma pregunta cabe para si es Sputnik, si es AstraZeneca, si es Sinopharm. ¿Cuál es la respuesta para estas dudas que plantean los oyentes, viceministro? Bueno, la señora tiene 51 años y no la llamaron. Todavía estamos primero priorizando a las personas con comorbilidades, así que si la señora tuviera 51 años pero alguna enfermedad o factor de riesgo predisponente particular, ya lo hubiéramos llamado y estamos todavía terminando con ese grupo. Una vez cumplido el grupo que sería la población objetivo priorizada en toda la provincia, luego de ese grupo ya pasaríamos a los que tienen más de 40 años y no comorbilidades. Es un camino al cual no le falta tanto tiempo, pero primero hay que cumplir lo anterior. Respecto de las personas que ya recibieron la primera dosis y están cumpliendo los 3 meses para la segunda dosis, estamos citándolos. No pasa nada si se cumplen los 3 meses, eso es importante saberlo. 3 meses es una pauta arbitraria que pusimos para organizarnos en cuándo le damos el segundo turno. Pero si en vez de 3 meses y 1 semana y 10 días, o 3 meses y 2 semanas, no pasa nada en términos de las defensas del sistema inmune. El sistema inmune tiene memoria, guarda la información de la primera vacuna y cuando llega la segunda dosis fortalece, purifica y prepara una mejor respuesta inmune. Pero la primera dosis es la más importante, es la que produce la enorme diferencia respecto de la internación, las complicaciones y los contagios. Así que estamos dando turnos para todos los que tuvieron Sinopharm como primera dosis. Ya lo hemos dado, quizás marginalmente a alguien no le llegó, quizás sea más un problema entre que se entera que le llega y el turno, pero vamos a volver a lanzar la semana que viene esto. Sputnik está llegando, esperemos ahora un vuelo con segunda dosis, así que una vez que tengamos eso, también vamos a lanzar turnos de segunda dosis Sputnik y vamos a lanzar la semana que viene varios turnos de AstraZeneca, que por ahí recibieron la primera vez Covishield, pero AstraZeneca producida en la India, entonces le daremos la segunda dosis de AstraZeneca. Es lo mismo, claro, si la gente recibe AstraZeneca es lo mismo que Covishield en este caso. Sí. Está bien, yo creo que esta es la pregunta de distintas maneras, ¿no? Muchos oyentes preguntaban esto, que se han vacunado, ya recibieron la primera dosis y no tenían en claro qué pasaba porque se les estaba venciendo estos 3 meses, como decía el viceministro, que se había fijado de manera arbitraria. Yo tengo un mensaje de Eduardo Terrado. Dice, Diego, si hablan con alguien de provincia, pregunta por qué a los bomberos voluntarios no nos vacunan, ya que no nos consideran esencial. Soy bombero de Arrecifes. ¿No están en el listado de esenciales los bomberos? Bueno, lo que nosotros hicimos fue simplificar en personal de seguridad a varias profesiones que pues están relacionadas con la seguridad y entre ellas los bomberos. Así que lo que debiera hacer es anotarse como trabajador de la seguridad y cuando le toca la vacunación llevar una certificación que muestre que es bombero. Ministro, ¿qué pasa con la diferencia también de vacunas que tienen distribuidas y aplicadas? Provincia de Buenos Aires, que obviamente, como son muchísimos, son los que más tienen en cantidad, pero hay una diferencia de 1,5 millones casi. Bueno, pero tiene que ver con la enorme complejidad y distancia de la provincia. Nosotros recibimos las vacunas, las distribuimos en un territorio muy vasto y muy disperso, entregamos los turnos, por ejemplo, esta semana tuvimos un poco más de 1 millón de turnos,
Entonces, la gente se va vacunando, algunos faltan, tenemos un ausentismo que está cerca del 15%, así que terminamos de vacunar, tenemos 1 millón de turnos, por ejemplo, entonces nos va a quedar siempre un remanente. 2 veces por semana hacemos como una especie de revisión de la diferencia entre lo que asignamos de turno y lo que la gente se fue a vacunar, y ahí volvemos a reasignar turnos con esas vacunas. Así que lo que sucede es simplemente el proceso que sucede con la provincia más grande del país y además con que tiene muchos poblados, son 135 distritos, pero son muchísimas ciudades dentro de cada distrito. Entonces eso hace que haya cierto tiempo. Cuando uno recibe 2 millones de dosis en una semana, bueno, es evidente que va a tener una diferencia entre lo que recibe y lo que vacuna, que eso dura días. Lo que pasa es que si vuelve a llegar nueva, la que vamos gastando se va acumulando. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, el trabajo en el Estado, la vacunación, la gestión, es un proceso complejo. Me parece que hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque a veces se las utiliza para generar un poco de angustia en la población. No están guardadas, no están vacunadas, están guardándolas. Estamos vacunando más de 100.000 personas. Se lo preguntaba. Sí, también por eso, que también no sé si escuchó la información de Azul, de la denuncia de una legisladora de un partido opositor a ustedes, ¿no? Pero que tenían vacunas que decía que estaban guardadas y no daban los turnos, estaban por vencerse. Entonces por eso también ahí la gente dice, pero ¿cómo? Había guardadas y no las están dando, se pueden llegar a vencer. Imagínese la angustia, como usted dice, que eso genera. Sí, una vergüenza, porque lo que sucedió fue, nosotros no habían avisado que tenían esas vacunas en el arqueo de caja, que hacemos arqueo de caja, le digo, en la revisión de stock que hacemos nosotros 2 veces por semana. Cuando lo avisaron, nosotros le dimos el turno a la población, y en el periodo que sucedió entre eso, que ellos se dieron cuenta, avisaron y le dimos el turno, hicieron esto para hacer política territorial. La verdad que es una vergüenza. Viceministro, ¿qué pasó con aquellas personas que han trascendido, ¿no? Que hubo más de, 4.000, 5.000 personas que han intentado de alguna manera colarse en la fila y vacunarse cuando no debían hacerlo porque no presentaban comorbilidades, ¿no? Finalmente no se vacunaron, pero quiero decir, ¿hay sanciones para esas personas? Yo la verdad que tengo una cierta tendencia a pensar que la gente en primera instancia es buena persona y es honesta, pero a veces tiene una perspectiva que no es correcta. Digo porque yo que dialogo mucho con la gente, yo dialogo mucho porque además incluso contesto en las redes sociales, cosas que me escriben a mí, y hay gente que me pregunta pensando que tiene una comorbilidad y es un cuadro que no es una comorbilidad. Entonces por ahí se anotó como una comorbilidad, y cuando va al vacunatorio, en el vacunatorio le hacen las preguntas y no entra. Entonces se rebota, y lo que nosotros marcamos ahí es que no es que cualquiera ha logrado llegar. Hay muchos que escriben que tienen comorbilidad, cuando llegan ahí no lo pueden documentar. Hay algunos, es cierto, que dicen, se enojan porque dicen tener una serie de cosas que la persona que está ahí entrenada para hacer las preguntas se da cuenta que no es cierto. Pero la mayor parte de las veces no es eso lo que sucede. Lo que sucede es que son confusiones, y uno con el anhelo, con la voluntad de querer vacunarse, se cree con la situación de cuidado como para que pase esto. Pasa con esto, pasa también con trabajadores de la salud. Hay muchos que no son trabajadores de la salud, pero trabajan en algo que se relaciona con la salud muy lejanamente, y entonces se inscribieron como trabajadores de la salud, pero en verdad no pueden acreditar, no son parte del equipo. Bueno, justamente acá escribe a Erika Batistuti. Yo iba a leer algunos mensajes más. En este caso dice: yo soy personal de salud no UTI, trabajo en empresa de venta de equipamiento médico y aún no me llegó la vacuna. Vivo en Luján. En este caso no le corresponde, según lo que estoy escuchando. No le corresponde. Nosotros consideramos trabajador de la salud a todos los que trabajan en la atención de personas, o en los equipos, en las áreas de sostén de eso, ¿sí? La administrativa de los que atienden personas. Ahora, aquellos que le venden a los que atienden personas, bueno, si no, en la economía argentina o en el mundo hay una interconexión de todas las cosas. Entonces, aquel que trabaja en energía eléctrica le da energía eléctrica a una clínica, entonces también sería esencial. Bueno, no es así. Bien. ¿Domi? No, que con eso por ahí le tiro una chicana, viceministro, pero recuerda que también vacunaron a una chica de 20 años al principio que decía que daba clases de actuación en un hospital. Bueno, pero eso si atiende pacientes, atiende pacientes, ¿eh? Si hace... usted no sabe lo difícil y complejo que es el cuidado de pacientes con problemáticas que no son solamente orgánicas, y hay gente que trabaja en el hospital haciendo otras cosas, por ejemplo, talleres de
en este caso puede ser artísticos, pero hay toda una parte de la atención de los pacientes que tiene que ver con la recuperación, que es motriz, que es psicológica, los terapistas ocupacionales, artistas, hay muchos otros trabajadores que no son específicamente de la salud, pero trabajan en el hospital. La diferencia es justamente esa, estoy diciendo todo lo contrario. Si una persona trabaja en el hospital atendiendo pacientes, no importa la profesión que tiene, es parte del equipo de salud. Ahora, si trabaja en una oficina, en una ciudad, que vende algún hospital, bueno, uno podría decir que es parte del equipo de salud, pero en este término, en estos conceptos, no lo es. Bien. Otra pregunta es, leía la información de que van a ir a la búsqueda de gente para que se vacune, ¿no? Porque, claro, está al límite el sistema de salud. ¿Cómo va a ser esto? ¿De qué manera van a salir a buscar gente? Sí, nosotros lo venimos haciendo hace mucho, pero ahora lanzamos un programa de ir casa a casa, por supuesto con los intendentes, con las organizaciones sociales. Nosotros en la provincia tenemos el operativo Detectar, que no es una posta de testeo, sino que es un trabajo casa a casa que hacemos, donde vemos en todos los días decenas de miles de personas. Lo que estamos haciendo en todos lados, en los operativos que ya tenemos nosotros más, intentar que todo el resto del Estado, municipal y provincial, nos acompañe, y también las organizaciones, en ir a buscar a la gente a la casa para inscribirla. Y también lograr identificar a aquellos que por ahí lo logramos inscribir, pero después no tienen la forma adecuada de revisar o la aplicación o el WhatsApp, o todas las formas que tenemos de comunicación. A veces igual no le llega a la gente, así que ahí hay un trabajo con los intendentes para que juntos podamos identificar a esas personas e ir a buscarlas a la casa. Hay muchísimos intendentes que han contratado empresas de remises que se dedican a ir a buscar a la gente a su casa y llevarla al vacunatorio. Estamos llegando realmente a más del 90% de la población objetivo que está inscripta. Eso es un récord enorme. En casi muy pocos países del mundo hay tal nivel de adhesión en la campaña de vacunación, pero siguen siendo las personas mayores, por ejemplo, las que más cantidad de internaciones tienen en terapia intensiva, dada la enorme susceptibilidad que tiene esta enfermedad. A pesar de que nosotros vemos, y nos sorprende los más jóvenes, la cantidad que hay de más jóvenes, siguen siendo los más grandes por la susceptibilidad, los que siguen siendo los que más fallecen. Así que hay que buscarlos, aquellos que por alguna razón no se han querido inscribir o no lo han podido hacer, y eso es lo que hacemos activamente en la provincia. Bien. Bueno, antes sonó el top, no nos tenemos que ir, pero no quiero irme sin preguntarle, Domi, sobre el efecto vacuna, ¿no? Estamos con muchas restricciones, hay mucha cantidad de vacunación, hay una aceleración, sobre todo en estas últimas semanas. El resultado, ¿no?, de estas restricciones, sobre todo la estricta de la semana pasada y la que viene este fin de semana, ¿cuándo se va a ver? Porque uno mira los números y siguen siendo realmente altos, tanto de contagios como de muertes. Sí, lo de las muertes tiene mucho más posatado. Eso viene de muchas semanas para atrás. Una persona que fallece tiene un tiempo importante de internación, así que ahora estamos todavía en lo que fue el pico de antes de los cierres. Respecto a las fallecidas, ahora de contagios, nosotros tuvimos, luego del cierre fuerte que se tomó la otra semana, primero cortamos esa velocidad de ascenso enorme que se había visto que motivó el cierre. Hemos tenido cerca de un 30% de incremento en una semana. Se produjo el cierre, se frenó ese ascenso, y ahora estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en los cordones del AMBA un leve descenso de los casos. Esperemos que este descenso sea sostenido. Desde mi punto de vista se debe principalmente a las medidas de cierre fuertes que se tomaron 7 a 10 días antes, como corresponde habitualmente con los contagios. Estamos viendo ahora una caída de los casos que esperemos que se sostenga en este territorio. En el interior, en la provincia de Buenos Aires, estamos viendo todavía muchos casos, pero hay cierto delay habitualmente en estas cosas, y también estamos viendo en el interior del país muchos casos, pero en el AMBA se está empezando a ver un leve descenso que esperemos que se sostenga, y que esta apertura que vino después, porque esta semana fue de muchísima movilidad en la sociedad, no repercuta nuevamente aumentando los casos. Bien, viceministro Nicolás Kreplak, viceministro de la provincia de Buenos Aires, viceministro de Salud, por supuesto. Gracias por estar en Buen Día Continental. A ustedes también, que tengan un buen día.